¿Por qué se tomó como pecado a David el haber censado al pueblo de Israel? ¿Y quién incitó a David a hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Según Éxodo 30, verso 11 en adelante, al menos hasta el verso 16, censar a las personas o contar a las personas tenía una implicación muy particular con respecto al reconocimiento de Dios sobre el pueblo. No era un simple hecho estadístico. Ellos tenían que ofrendar por el rescate de su propia persona al ser contados, una ofrenda por expiación, dice la porción en Éxodo 30, al momento de ser contados como parte del pueblo. Vamos a leer la porción. Dice: habló también Jehová a Moisés, diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. De manera que había una relación directa en el reconocimiento de Jehová durante el proceso. Ninguna otra razón que no fuera esta debía mover un censo, o bien este aspecto no podía ser pasado por alto al llevarse a cabo un censo dentro de la nación. Él era el Dios y soberano sobre todo Israel. Sin embargo, en el caso que nos ocupa con la pregunta, ¿fue David quien ordenó el censo? No vemos que se colectó la ofrenda para expiación. Solo fueron contados hombres fuertes que sacaban espada, hombres valientes de guerra, dice el texto en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Esto revelaba un interés incorrecto en David. Pareciera que el pecado de orgullo por el número de sus hombres de a caballo y hombres de guerra llevó a David a entender que sus victorias habían descansado o descansarían en su fuerza y no en la de Jehová. De hecho, sus capitanes fueron más temerosos que el mismo David al objetar la orden. Sin embargo, David prevaleció. El censo se tomó como pecado por el orgullo del corazón de David, el cual fue incitado, y con esta parte de la respuesta abordamos la segunda pregunta, por Satanás, según primer libro de Crónicas, capítulo 21. El verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La tradicional confusión con este evento se da a raíz de que el texto en segundo libro de Samuel 24, donde leemos: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y Judá, no especifica claramente de dónde provino la instrucción. Realmente no hay mucha dificultad en una lectura rápida para concluir que fue Jehová mismo, o bien su ira, la que incitó a David contra ellos. Pero sucede que en el hebreo original, en esta porción, el verbo incitar, el verbo sud, que significa tentar, mover, persuadir, provocar, no tiene sujeto. Existe un objeto de la acción, que es el corazón de David, pero no vemos quién realiza la acción. Bien pudiera entonces decirse: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y el corazón de David fue incitado contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Si gramaticalmente entendemos esto, no es difícil construir entonces la pregunta ¿quién lo incitó? Y como no tenemos esa respuesta en segundo libro de Samuel, debemos ir a algún texto paralelo. Y resulta que lo tenemos en primer libro de Crónicas, y allí sí dice claramente que Satanás incitó a David a hacer el censo. Fue Satanás quien movió orgullo para no observar las directrices dadas antes por Jehová a la hora de censar al pueblo. Claro que tampoco es difícil entender, conociendo la historia de Job, que no hay daño que el enemigo de las almas desee hacer a los justos de Jehová, para lo cual no requiere la permisión del Altísimo. De forma que si aún no estás conforme con la explicación gramatical, debemos entender que aun si en Samuel viéramos claramente que fue Jehová o su ira la que incitó a David, no hay discrepancia con primer libro de Crónicas, porque en esa ira Jehová, Dios, pudo haber utilizado a Satanás contra los hijos de Israel y permitir que éste incitara a David a hacer el censo. No obstante, al estar más claros con lo que dice primer libro de Crónicas, nos quedamos con esta respuesta bíblica a la pregunta. Satanás lo hizo. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.